Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene Araya, soy profesora de yoga y masoterapeuta. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a explicar un poco la importancia de los arcos plantares y de los isquiones para una correcta alineación biomecánica de tu cuerpo. Bien, bienvenidos. Entonces hoy día estoy haciendo este video porque me interesa muchísimo empezar a transmitir y a enseñar la importancia de la alineación biomecánica en tu cuerpo para una correcta alineación de tu postura y por lo tanto evitar lesiones como por ejemplo hernias o problemas en los discos o desalineación de los hombros o cadera, que finalmente a la larga con esa desalineación biomecánica lo que vamos a estar provocando en nuestro cuerpo son desregularizaciones que van a provocar, por ejemplo, enfermedades degenerativas como la artrosis, hernias discales, protusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo parte de algo tan básico o importante como nuestra pisada y cómo nos sentamos sobre nuestros isquiones, que los isquiones son los huesitos que están debajo de los glúteos, esos son esos huesos que sentimos al momento de sentarnos. Pero todo lo vamos a ver con detalle para que puedas ir entendiendo también a través de la práctica. Por eso hoy día tengo una silla, que es donde usualmente nos sentamos, quizás no este tipo de silla, pero sí sillas para estar en el trabajo, con rueda, en el comedor, etc. Va a ser solamente un ejemplo, y también tengo una manta para que trabajemos un poco o te lleves este conocimiento de la importancia de la pisada. Entonces, vamos por orden. Primero, te quiero explicar que los arcos plantares, es decir, nuestra planta del pie, es muy importante cómo nosotros vamos a pisar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tendemos a tener la pisada o el peso mucho más hacia el interno del arco plantar, es decir, hacia el arco interno del pie, lo que eso puede provocar es una desregularización en la rodilla, la cual se va a ir hacia adentro, por lo tanto la cadera también se va hacia adentro y por lo tanto el hombro también se va hacia adentro. Y así el cómo pisamos empieza a desalinear todo nuestro cuerpo hasta nuestros hombros, y esto puede provocar, por ejemplo, una rotación interna de caderas, lo cual va a cortar el psoas, que es la musculatura que pasa por acá, va a quedar más tenso y eso va a provocar, es una de las cosas, entre muchas otras cosas, después puede ir provocando, por ejemplo, contractura o dificultad para abrir caderas, etc. Entonces, eso le pasa, por ejemplo, generalmente a las personas que tienen un arco interno del pie plano. Y lo que hace al tener plano es que toda la pisada se vaya hacia adentro. Pero también hay personas que pueden pisar más o darle más fuerza al arco externo del pie, ¿sí? Y si eso ocurre, entonces nuestra rodilla se va a ir más para hacia afuera, va a haber una presión mucho más en los ligamentos y en la zona posterior de la rodilla. Por lo tanto, una apertura más de cadera, por ejemplo, o un llevar el hombro muy atrás, por lo tanto un acortamiento de los músculos que están, por ejemplo, trapecio superior. Esto lo estoy diciendo de una forma bien rápida, obviamente tiene sus profundidades y hay que mirarlo en detalle, pero hoy día lo importante de este video, la importancia de lo que yo estoy transmitiendo y de este contenido es que tú seas consciente de cómo caminas, de cómo pisas, de cómo te paras, porque eso, aunque no lo creas, es lo más importante para la biomecánica del cuerpo. Muchas veces sucede que, por ejemplo, tenemos un problema en el hombro, tenemos, por decir algo, una tendinitis en el supraespinoso. Entonces, nos duele el hombro, no podemos levantar, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, voy al kinesiólogo, voy al traumatólogo, voy a clases de yoga y empezamos a tratar solamente esa zona.
Pero eso lo que va a hacer, o voy a un masaje también, eso lo que va a hacer es aliviar los síntomas, pero lo importante es cuál es la causa, por qué pasó esto. Quizás la causa puede ser por un trauma o porque hice un mal movimiento, que también puede ser, no estoy diciendo que todo desajuste biomecánico tenga que ser por la planta del pie, pero a veces esa puede ser la causa de que este hombro esté más adelante, más abajo, por lo tanto a la larga produce una tendinitis en el supraespinoso, y la causa es porque no estoy pisando bien, porque tiendo a llevar todo el peso a la planta, al arco interno del pie, la rodilla va hacia adentro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero hoy día es que ustedes puedan ir a las causas de la desregularización biomecánica del cuerpo, más que solamente aliviar los síntomas, lo cual obviamente ayuda y está todo bien, pero siempre el aliviar los síntomas, para mí, desde mi perspectiva, tiene que ir de la mano con sanar la causa. Sí, entonces te traigo algunos ejercicios bien sencillos. Primero lo que te recomiendo es ponerte de pie. Ya vamos a usar esta manta que también la quise traer. Ponerte de pie en Tadasana, que Tadasana es una postura en la práctica de yoga donde nos paramos. En este caso nos vamos a parar con los pies al ancho de la pelvis, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en Tadasana es observar cómo estamos pisando. Entonces vamos a cerrar los ojos y te invito a hacer esto, si estás viendo este video, a ponerte de pie, ojalá sin zapatos, ojalá sin calcetines, apoyar la planta de los pies firmes en el piso y con pies anchos de tu pelvis. Cierra tus ojos, relaja el tronco. Vamos a fijarnos en Tadasana mucho más en la pisada que querer ir más hacia arriba. Entonces, con tus ojos cerrados, observa primero si el peso lo estás distribuyendo en toda la planta del pie. Es decir, en el arco interno, tanto como el externo, tanto como en los metatarsos y en los talones. Observa si el peso suele irse más hacia atrás o quizás tu peso suele irse más hacia adelante. Si tu peso va más hacia los talones, ve dándole un poco más de peso a los metatarsos sin pasar hacia la línea de los dedos de los pies. Los pies están amplios. La planta de los pies quiere apoyarse en el piso como si ésta se estuviese derritiendo hacia la tierra. Los dedos de tus pies empiezan a separarse y a buscar distancia uno entre el otro. No hay peso en tus dedos de los pies. Toma conciencia también de tu respiración. Y luego lleva la atención hacia el arco interno y externo de tus pies. Imagina que ambos pies se dividieran con una línea justo por el centro de ellos desde anterior hacia posterior. Y tú pudieses dividir tus pies en arco interno y arco externo. Ahora observa hacia dónde se tiende a ir el peso, hacia el interno o hacia el externo. E intenta mantener un peso equilibrado desde la observación si hay una exageración del peso hacia algún lado. Y si has hecho un ajuste en tus pies, observa si se ajustan tus rodillas y por lo tanto si tienes alguna sensación en tus caderas. Y quizás desde ese ajuste en pies, rodillas y caderas hay alguna sensación o ganas de ajustar los hombros también. Observa eso. Y respira profundo. Y relaja tus brazos. Y suavemente ve abriendo los ojos. Muy bien, entonces lo más importante es eso, partir con esa pisada. Por ejemplo, a mí
se me tienden a ir el peso hacia los arcos internos de los pies, por lo tanto yo tengo una tendencia a unas rodillas en X, ¿sí? O sea, hacer esto. Si no fuese por mi conciencia corporal y por todo el trabajo que yo he hecho en este tiempo en el yoga, estaría totalmente así, pero de a poco he ido dándole más fuerza a los cantos externos de los pies y a observar esa correcta alineación de mi cuerpo. Entonces te invito a ti a que observes cómo estás distribuyendo tu peso. Hoy día en este video no vamos a ir tan en profundo, pero recuerda que tengo muchos más videos y anda viendo el canal, ve si hay algún ejercicio de los que tengo que te pueda ayudar en esta pisada o en cómo pisar mejor desde la planta de los pies, ¿sí? Pero un pequeño ejercicio que nos podría ayudar es tomar una manta. Recuerda siempre que no todo ejercicio va a funcionar igual para toda persona. Eso va a depender de cuál sea tu lesión, cuál sea tu enfermedad, tu patología, etcétera, etcétera, o cuál sea tu desajuste biomecánico. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer hoy día lo voy a decir de una forma general, pero lo importante es que primero tú seas consciente de qué es lo que tienes, desde esa conciencia tomar la decisión de qué ejercicio vas a hacer. Por eso yo siempre recomiendo a las personas que asisten a yoga, en mi caso que yo soy profesora de yoga, o que vienen conmigo a atenderse por masajes, que también soy masoterapeuta, que si tienen alguna lesión, vengan con sus radiografías, me digan exactamente cuál es la lesión, cuál es la patología, porque es muy distinto trabajar con alguna persona, por ejemplo, que tiene rotura en menisco y operación, a una persona que, por ejemplo, tiene artrosis en rodilla. Entonces hay que trabajar de una forma distinta y por eso para mí es muy delicado el cómo vas a trabajar y de qué forma, ¿sí? Porque a veces, aunque no lo creas, a veces hay posturas, por ejemplo, en la práctica de yoga que pueden ser dañinas para algunas personas según la lesión o patología que tengan. Dicho esto, voy a sacar un poquito la silla que luego la vamos a usar. Lo que recomiendo es, en este caso vamos a usar una manta, ¿sí? Podría ser también quizá una almohada o algo que te dé una altura, pero una altura blandita. Entonces apoyo desde la parte media de los pies hacia atrás, me apoyo en la manta y dejo desde la parte media de los pies hacia adelante apoyado en el piso directamente. Si siento que me voy a desequilibrar mucho, puedo poner una silla adelante y afirmarme. Sí, eso también es opción. Entonces, la idea acá es apoyar bien los talones y vamos a empezar con el izquierdo. Y desde el apoyo de los talones, levantar el pie izquierdo para darle fuerza al cuádriceps y apoyar bien el peso en los talones. Bajo, luego el otro, subo, bajo y subo. Y así puedo estar unos 3-4 minutos, primero activando la conciencia en la planta de los pies y obviamente en todo lo que sigue posterior, ¿no? Que son los tibiales, cuádriceps, etc. Eso primero. Después puedo poner una silla adelante si necesito y levantamos ambos talones como pie de bailarina. Vuelvo a bajar y vuelvo a levantar, pero esta vez ambos pies. Y vuelvo a subir y vuelvo a bajar y a subir la parte anterior de los pies. Bajo anterior de los pies, subo talones. Bajo y subo metatarsos. Y así me puedo quedar un tiempo trabajando los empeines, las plantas de los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Eso para partir, ¿sí? Eso yo te recomiendo como una forma de ir concientizando tu pisada y al mismo tiempo ir dándole flexibilidad y tonificación también a la planta de los pies, a los empeines, es decir, trabajar con los empeines y planta de los pies, dedos de los pies, etcétera, porque al final es, como partí diciendo en el video, es fundamental cómo están nuestros pies, cómo está nuestra pisada.
Y muchas veces, sobre todo si no hacemos ejercicio, tenemos una vida más sedentaria, trabajar la planta de los pies lo hacemos muy poco y es muy importante. Hay muchos otros ejercicios, hay muchas otras cosas, pero hoy día te quería mostrar un poquito algo básico que te podría ayudar. Bien, entonces, terminando con la planta de los pies, pasemos a los isquiones. Los isquiones son esos huesitos que están debajo de los glúteos, como lo dije al inicio del video. Entonces lo que vamos a hacer es sentarnos en una silla. ¿Qué pasa con los isquiones? Que esto también es algo muy importante de entender. Cuando tú te sientas, hay una tendencia, dependiendo de la postura de cada uno, de o generar una anteversión pélvica exagerada, o sea, es decir, empujar con los isquiones hacia atrás, darle mucho peso a los isquiones anteriores, abrir exageradamente el pecho y producir una hiperlordosis, es decir, una exageración en la extensión natural que tiene la columna baja. ¿Qué pasa si yo estoy todo el día así, con esta forma? Estoy exagerando esta curvatura, que lo normal de la curvatura, por lo fisiológico de la curvatura, es una extensión sí, pero natural, no exagerada. Frente a esto, quizá este exceso de apertura del pecho va a provocar un acortamiento de la musculatura que está entre la escápula del trapecio superior del elevador escapular, por lo tanto voy a tener contracturas arriba. Ejemplo, entre muchas otras cosas que pueden ir sucediendo, que le estoy dando más compresión a algunos discos, etcétera, 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 y eso empieza a desregularizar todo. Entonces, no vamos a profundizar, pero es para que tomes conciencia de quizá estar así un minuto para hacer una asana específica en yoga, todo bien, pero si pasas tu día así, y no solo así cuando estás sentado, sino que cuando estás de pie también, etcétera, etcétera, finalmente va a provocar una desregularización biomecánica. Por lo tanto, si tu tendencia es esta, yo te aconsejo empezar a llevar el peso hacia los isquiones externos, es decir, no exagerar el peso hacia atrás, pero sí empezar ya a regular ese peso. Y si te fijas, desde los isquiones, llevar el peso, querer llevarlo más hacia atrás, ya de partida va a volver tu columna a un punto neutro. Desde ahí tengo que ir con una pequeña retroversión pélvica, es decir, es una sensación como de querer esconder los glúteos. Fíjate en este movimiento, anteversión, retroversión. Entonces, desde ese peso hacia atrás, ajusto un poquito en retroversión pélvica y ya toda mi estructura cambió. Entonces, fíjate, de pasar a esto a pasar a esto. El abdomen se contiene, el pecho se abre naturalmente y se ajusta completamente la pelvis. Entonces, la base de muchos problemas en hombros, trapecios, joroba, etcétera, etcétera, viene de esto, de la base, de cómo nos sentamos, de cómo posicionamos los isquiones, partiendo también de la planta de los pies. Entonces, eso primero, ¿sí? Ahora, hay otra tendencia que yo diría que quizá es un poco más común, sobre todo hoy día, porque pasamos mucho frente al computador, al iPad, al teléfono, ¿qué es esto? ¿Sí? Que es entrar con los hombros, aumentar la joroba y estar así o así con el celular. Entonces, fíjate qué pasa con esto a lo largo del tiempo. Los hombros se cierran, se acorta el pectoral, ¿sí? Por lo tanto, hay mucha tensión también en la musculatura posterior. Acá, mucho más cerrado. Este exceso de joroba, de hipercifosis, también hace que la cabeza se vaya más hacia adelante. Por lo tanto, después podría esto provocar una rectificación cervical, hipercifosis, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la tendencia es irse hacia adelante, de nuevo volvamos a los isquiones.
Si estás hacia adelante, ¿dónde está nuevamente el peso de los isquiones? O hacia dónde está el peso de los isquiones. Nuevamente vuelve a estar hacia adelante, solo que el cuerpo está distinto, o sea, todo el peso va hacia adelante. Y lo que yo tengo que hacer en este punto, bueno, primero es enderezar la columna, obviamente, y empezar de nuevo a distribuir el peso hacia atrás. Ya de querer distribuir el peso hacia atrás, el cuerpo me va a pedir alinearme, entonces los hombros van más hacia atrás y hacia abajo, vuelvo a entrar bien la zona abdominal, vuelvo a una pequeña retroversión pélvica y vuelvo a posicionar mi columna de forma adecuada. Por lo tanto, fíjate bien, y esto es el consejo que yo quiero dar en este video, fíjate bien dónde estás distribuyendo el peso dónde estás distribuyendo el peso en tus isquiones. Imagínate que los isquiones son estos dos huesitos, y si está muy adelante, está mal, si está el peso muy atrás, está mal. Búscalo en el centro de los isquiones. Obviamente, si tú practicas yoga o pilates, uno en ciertas posturas tiene que llevar el peso más hacia adelante, tengo que llevarlo más atrás, etc. Pero eso es en casos específicos, pero no todo el día, sobre todo si estoy sentado. Esto también es muy importante porque nuestra naturaleza es ir hacia adelante, y también, por ejemplo, cuando estamos sentados, si te fijas, las piernas van, si tú pusieses una línea aquí, todo el peso está mucho más hacia anterior, ¿sí? Hacia adelante, porque las piernas están más adelante, por lo tanto, la tendencia va a ser ir hacia adelante, y eso nos pasa mucho también con el computador, ¿no? Es ir hacia adelante. Entonces, cuando eso pasa, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, bueno, voy a llevar el peso un poquito más hacia atrás en mis isquiones posteriores para compensar un poco este peso natural que quiere ir hacia adelante, en este caso por las piernas. Entonces me fijo, digo, quizás estoy yendo muy hacia adelante, busco un poquito más en isquiones posteriores y regulo el peso. Y eso va a cambiar completamente tu postura. Cuando uno cambia la postura, cuando uno trabaja con la biomecánica del cuerpo, entonces a veces es la solución de muchos problemas de hoy, como tendinitis, enfermedades degenerativas, hernias, protusiones discales, que lo estuve diciendo en un principio. Entonces esa es mi invitación, que te fijes cómo pisas, cómo te paras, dónde distribuyes el peso, y que tomes conciencia cuando te sientas dónde está tu peso. En otro video voy a hablar un poquito más en específico sobre retroversión pélvica, anteversión pélvica, y vamos a entrar más en profundidad. Pero por mientras, empezar a fijarte en cómo te paras en el día a día, creo que es la base y una de las cosas más importantes. Así que espero que te haya servido este video. Si te gustó, si te hizo sentido, dale un me gusta, compártelo, me ayudas también a que el canal crezca y que este conocimiento se pueda distribuir y pueda llegar a más gente. Namaste, muchas gracias.